Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy veremos cómo se hace esta pulsera. Está hecha con la técnica de puntada cuadrada. No la hemos utilizado todavía, pero es muy fácil. Antes de comenzar os animo a suscribiros y quiero daros las gracias si ya lo habéis hecho. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en dos colores que nos gusten y que contrasten. Una bolita o avalorio. Hilo tipo chino o cordón fino de macramé. Hilo para Miyuki. Agujas para Miyuki. Tijeras o cúter. Y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer esta pulsera utilizaremos la técnica de puntada cuadrada o square stitch. Es una técnica que no hemos utilizado todavía, pero que es muy sencilla de hacer. Enhebramos 1,5 metros de hilo y pasamos la aguja a través de la bolita que nos hace de tope. Dejamos en la mano izquierda, en el hilo más corto, para después rematar este lado de la pulsera. Volvemos a pasar en el sentido contrario la aguja a través de la bolita. Y volvemos a pasar otra vez la aguja por el sentido contrario hacia arriba para que se nos quede más sujeta la bolita. En esta puntada da igual el número de delicas con las que comencemos esta primera fila, da igual si es par o es impar, lo haremos siempre de la misma forma. Ahora ponemos una delica negra, 2 blancas, una negra, 2 blancas y una negra. Y las pasamos hacia la bolita que nos hace de tope. Podemos comenzar la siguiente vuelta de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como nos guste más. Enfilamos una delica negra. Pasamos la aguja por la que tenemos aquí negra de abajo hacia arriba. Tiramos y se nos tiene que quedar así. Y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la que acabamos de poner. Ahora ponemos una blanca y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba a través de la que tenemos aquí a la izquierda, que es la siguiente, la blanca. Pasamos de abajo hacia arriba. Sujetamos. Y se nos queda colocada la blanca que acabamos de poner al lado de la otra blanca. Pasamos el hilo por detrás y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la blanca que acabamos de poner. Y tiramos del hilo. Seguimos haciendo lo mismo poniendo ahora a continuación 3 delicas negras. Esta es la primera, hacemos lo mismo de abajo hacia arriba por la siguiente que tenemos aquí blanca. Hacia arriba
Sujetamos, tiramos y ahora pasamos el hilo hacia la derecha, entre medias de la blanca que pusimos de la vuelta, la blanca anterior y la negra que acabamos de poner. Hacia la derecha y hacia atrás. Y ahora pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la negra. Y tiramos. Ahora otra negra. De abajo hacia arriba por la siguiente negra. Hacia la derecha. Entre medias de las dos negras. Y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la que acabamos de poner. Y ponemos una tercera negra. Pasamos por la blanca hacia arriba. Hacia la derecha, hacia atrás. Entre medias de estas dos últimas negras. Y ahora pasamos de arriba hacia abajo por la que acabamos de poner. Ahora ponemos una blanca y pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la blanca que tenemos a la izquierda. Tiramos y se nos queda colocada al lado. Ahora pasamos la aguja hacia atrás entre la negra que hemos puesto antes y la blanca que acabamos de poner. Y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por esta blanca. Y ahora la última, que va a ser una negra. Igual de abajo hacia arriba por esta última negra. Tiramos. Y se nos queda colocada la negra al lado de la otra negra. Pasamos la aguja hacia la derecha, entre medias de la blanca que hemos puesto antes y la negra que acabamos de poner, hacia atrás. Y ahora pasamos de arriba hacia abajo por esta negra que acabamos de poner. Después de poner la última, que es esta negra, vamos a reforzar estas dos filas que ya hemos hecho. Pasamos hacia la izquierda, de abajo hacia arriba, por todas las delicas de esta primera vuelta, de esta primera fila. Pasamos la aguja, tenemos que pasar, que no se nos olvide, pasar por todas las delicas, las 7 delicas, hacia arriba. Por todas. Tiramos. Y ahora pasamos de arriba hacia abajo por la fila que acabamos de poner. Igual, tenemos que tener cuidado de pasar por todas las delicas que hemos puesto ahora, las 7 delicas. Tiramos. Y ya se nos queda reforzado.
Ahora podemos seguir haciendo la siguiente vuelta de abajo hacia arriba, o damos la vuelta y comenzamos igual que hemos hecho la vuelta anterior. Si queréis, vamos a hacerla de abajo hacia arriba para que veáis cómo se hace. Ahora comenzamos con una delica negra. Y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la negra de la vuelta anterior. Ajustamos y pasamos la aguja de abajo hacia arriba. Ahora ponemos 2 blancas de arriba hacia abajo por la blanca de la vuelta anterior. Tiramos y pasamos el hilo entre medias de estas dos, la negra y la blanca que acabamos de poner. Y pasamos la aguja hacia arriba. Ahora otra blanca. De arriba hacia abajo por la siguiente negra. Hacia la derecha el hilo entre medias de las dos blancas. Y pasamos la aguja hacia arriba. Tiramos y ahora una negra. La colocamos, pasamos el hilo entre medias de esta negra que hemos puesto y la blanca anterior hacia atrás y ahora hacia arriba por la negra. Y ahora dos blancas. Tiramos y ahora el hilo entre medias de la blanca y de la negra que hemos puesto antes. Hacia detrás y hacia arriba por la blanca. La segunda blanca. Hacia detrás el hilo entre medias de las dos últimas blancas, la que acabamos de poner y la anterior, y subimos por la blanca.
Y ahora ponemos una negra. De arriba hacia abajo. La colocamos hacia la derecha, hacia atrás, entre medias de la negra y la blanca anterior, y hacia arriba por la negra. Después de terminar cada vuelta, cada fila, vamos a hacer lo mismo. Para reforzar la pulsera, vamos a pasar la aguja a través de la fila anterior, esta, hacia abajo, y volvemos a salir por la última que acabamos de poner. Ahora vamos hacia la izquierda y pasamos la aguja por la fila central que tenemos aquí. Tenemos que tener cuidado de pasar por todas las delicas, por las 7 delicas hacia abajo. Tiramos. Y ahora hacia arriba, de abajo hacia arriba, por las que acabamos de poner, por las 7 delicas que hemos puesto ahora. Y ya podemos comenzar la siguiente fila. En la siguiente fila vamos a poner una negra, de abajo hacia arriba, la colocamos y de arriba hacia abajo por la negra que hemos puesto. Ahora una blanca, de abajo hacia arriba, tiramos y pasamos el hilo hacia la derecha entre medias de las dos, la negra y la blanca, y hacia abajo por la blanca. Ahora una negra, acordaros siempre de abajo hacia arriba. Pasamos el hilo hacia la derecha entre medias de la blanca y de la negra que hemos puesto ahora y bajamos por la negra tirando del hilo para que se nos quede colocada. Ahora otra negra, de abajo hacia arriba. Hacia la derecha y hacia atrás. El hilo entre medias de las dos negras. Y ahora bajamos por la que acabamos de poner, que es negra. Otra negra. De abajo hacia arriba por la blanca.
entre medias de las dos últimas, hacia atrás. Y bajamos por esta que acabamos de poner. Siempre vamos tirando un poquito. Después de haber puesto estas tres negras, vamos a poner una blanca. Pasamos el hilo hacia atrás y bajamos por la blanca. Y terminamos con una negra. Pasamos el hilo entre medias de estas dos y bajamos por la negra. Tiramos y ya hemos terminado esta fila. Vamos a hacer lo mismo que en las vueltas anteriores. Ahora vamos a pasar solamente la aguja con el hilo por la anterior, por la fila anterior hacia arriba. Con cuidado de pasar por las 7 delicas. Y ahora de arriba hacia abajo por las que acabamos de poner. Igual tenemos que tener cuidado de pasar por las 7. Comenzamos la siguiente fila con una negra. Ahora voy a empezar de arriba hacia abajo, pero igualmente podéis empezar de abajo hacia arriba si lo preferís. Si es de abajo hacia arriba, acordaros que tenemos que pasar por la delica que tenemos de esta fila. Si añadimos esta delica, la de la fila anterior, de arriba hacia abajo por cada delica. Y si lo hacemos del otro modo, tenemos que pasar de abajo hacia arriba por esta fila de la fila anterior. Yo lo voy a hacer ahora de arriba hacia abajo y voy a poner una negra y paso de abajo hacia arriba por la negra. Está un poquito duro porque como ya hemos pasado varias veces, el hilo se nos ha quedado un poquito más ajustadas las delicas. Tiramos del hilo y ahora de arriba hacia abajo por esta negra. Ahora una blanca. Tiramos y pasamos el hilo entre medias de las dos hacia atrás. Y ahora hacia abajo por la blanca. Otra blanca. De abajo hacia arriba por la negra siguiente.
Tiramos y hacia atrás. Y pasamos por esta blanca que acabamos de poner hacia abajo. Ahora una negra. De abajo hacia arriba. La colocamos. El hilo entre medias de las dos, la blanca y la negra, hacia atrás. Y pasamos hacia abajo por la negra. Ahora dos blancas. De abajo hacia arriba por la siguiente negra. Hacia la derecha. Y bajamos por la blanca. Otra blanca. Hacia atrás y hacia abajo. Y la última, que va a ser una negra. Hacia atrás el hilo y hacia abajo por la negra. Volvemos a reforzar pasando, tiramos del hilo hacia la izquierda por la fila anterior, de abajo hacia arriba. Por las 7 delicas, tenemos que pasar por todas con cuidado. Tiramos. Y ahora pasamos por la fila que acabamos de poner de arriba hacia abajo. También por las 7 delicas. Vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta tener el ancho de la pulsera que nos guste. Yo voy a hacer 12 centímetros. Acordaros, tenemos que poner en la primera fila una negra, dos blancas, una negra, dos blancas y una negra. En la segunda fila, una negra, una blanca, tres negras, una blanca y una negra. Y repetimos estas dos filas todas las veces que necesitemos hasta tener el ancho o el largo de la pulsera que nos guste. Yo voy a hacer 12 centímetros. Después de haber hecho unas cuantas filas, veremos que el hilo se nos está quedando corto. Se nos ha quedado corto y tenemos que añadir más hilo. Ahora tenemos que rematar este hilo antes de poner uno nuevo. Nos ha salido por arriba.
Aquí tenemos abajo la bolita y vamos a pasar la aguja para hacer el refuerzo. Pasamos por las 7 delicas y hacia la derecha por las que acabamos de poner. Otra vez hacia la izquierda y bajamos por estas cuantas delicas hasta salir por esta negra que tenemos central. Tenemos que pasar por la negra, la blanca, la negra y la segunda negra. Hemos pasado ya hasta la primera negra. Y bajamos por la segunda, la que es central. Tiramos un poquito y ahora vamos a ir a través de esta fila de negras central haciendo zigzag para perder el hilo hasta llegar al final de la pulsera. Hemos salido por esta del centro, ahora vamos por la que tenemos a continuación hacia arriba. Tiramos y la siguiente negra también hacia abajo. Vamos tirando del hilo para que se nos quede escondido. La siguiente hacia arriba. Y la que tenemos a continuación hacia abajo. Si vemos que nos cuesta meter la aguja, podemos doblar un poquito la pulsera para que nos sea más fácil. Ahora hacia arriba. Y continuamos haciendo lo mismo hasta que lleguemos al final a la izquierda y salgamos por aquí, por esta última. Después de haber hecho zigzag en todas las delicas centrales, esta fila negra central, nos ha salido el hilo por este lado, al final de la última delica. Y ahora cortamos con cuidado a ras. Ahora enhebramos 1,5 metros de hilo y pasamos la aguja de abajo hacia arriba, solamente la aguja, por las 7 delicas. Y dejamos en este lado más corto unos 10 centímetros para después rematar el hilo. Y ahora comenzamos la siguiente vuelta siguiendo el patrón de nuevo. Si necesitamos luego añadir más hilo, lo haremos igual que en estos pasos que hemos hecho hace unos momentos. Ahora continuamos haciendo el patrón. Ahora tenemos que poner una negra, una blanca y 3 negras. Si después de seguir con el patrón vemos que nos vuelve a faltar hilo, volvemos a hacer los pasos que hemos hecho en los vídeos anteriores de la misma manera. Tendríamos que pasar hacia abajo por la negra, la blanca, pasaríamos
por las dos primeras delicas negras y luego hacia la izquierda, hacia arriba, haciendo zigzag en las delicas centrales hasta que llegáramos hasta este lado, hasta esta delica de aquí. Lo sabremos porque tenemos aquí el hilo del comienzo que acabamos de poner. Tendríamos que pasar por todas las delicas centrales hacia la izquierda, sacaríamos la aguja por aquí y la cortaríamos el hilo con cuidado a ras. Ahora ponemos una negra de abajo hacia arriba. Y ahora de arriba hacia abajo. Y tiramos. Una blanca. De abajo hacia arriba por la blanca. Hacia la derecha y hacia abajo. Y ahora 3 negras. Después de las 3 negras, una blanca. Y una negra. Tiramos y ahora pasamos la aguja para hacer el refuerzo. A la izquierda de abajo hacia arriba por las 7 delicas de la fila anterior. Tiramos y hacia la derecha bajamos por las 7 delicas que acabamos de poner. Y continuamos haciendo el mismo patrón. Para llegar al largo de mi pulsera, al largo que me gusta de 12 centímetros, he tenido que añadir hilo 3 veces. Aquí veis abajo los trocitos de hilo que he dejado para después rematarlos. Entonces he tenido que añadir hilo 3 veces, aquí 1, 2 y 3, y he añadido cada vez 1,5 metros de hilo para continuar haciendo el patrón. Recordar que hemos visto en el vídeo cómo hacer el añadido de cada hilo y que va a ser cada uno de 1,5 metros. Después de tener la pulsera con una delica negra, 2 blancas, una negra, 2 blancas y una negra,
Terminamos la última fila poniendo todas las delicas de color negro, 7 negras. La tercera. La cuarta. La quinta. La sexta. Y la séptima. Y ahora pasamos la aguja para hacer el refuerzo. A la izquierda, por la fila anterior, las 7 delicas hacia arriba. Y hacia abajo por la última, la que acabamos de poner. Ahora pasamos otra vez hacia la izquierda, hacia arriba, hasta que pasemos la negra. Pasamos por la primera negra, las 2 blancas y salimos después de la negra. Primero las 2 blancas, tiramos y ahora pasamos hacia arriba por la negra. Y tiramos. Hacia la derecha por la negra que tenemos aquí a su derecha, hacia abajo. Y pasamos solamente a través de una.
Esta sería la delica del centro, de esta última fila. Añadimos 6 delicas negras y pasamos la aguja por esta delica central. Aquí tenemos las 7, pues la que tenemos justo en el medio, solamente por esa delica, hacia abajo. Y así se nos queda un pequeño aro. Y pasamos una vez más a través de las 6 delicas. Otra vez por la del centro hacia abajo, solamente por una. Y volvemos a pasar otra vez por las 6 delicas para que se nos quede más reforzado este anillo. Y volvemos a pasar otra vez por la del centro. Ahora pasamos a la izquierda hacia arriba por la negra. Y por la siguiente hacia abajo. A continuación, hacia arriba por la que viene siguiente. Hacia la derecha, hacia abajo. Y salimos también por la que tenemos justo debajo.
Y cortamos con cuidado el hilo a ras. Ahora quitamos la bolita que nos hacía de tope y enhebramos el hilo. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. De arriba hacia abajo ponemos esta última fila con todas las delicas de color negro y después hacemos el arito y finalizamos la pulsera igual que hemos hecho en el otro lado. Ahora rematamos los 3 hilos que nos han quedado aquí de la siguiente manera. Pasamos la aguja hacia la derecha, hacia arriba, por estas delicas que tenemos aquí, la negra, la blanca, la otra blanca y la negra. Y salimos después de esta negra. Tiramos. Después de que nos ha salido el hilo por aquí, por la del centro, tenemos que ir hacia la derecha y bajar por estas 2 delicas negras. Y cortamos con cuidado el hilo a ras. Rematamos los otros 2 hilos que teníamos aquí de la misma manera. Cortamos 2 hilos de 20 centímetros. Cogemos uno de los 2 hilos y lo pasamos a través del agujerito que hemos hecho con las 6 delicas. Doblamos el hilo por la mitad y hacemos un nudo lo más cerca posible del aro que hemos hecho con las delicas. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ya solo nos queda cerrar nuestra pulsera. Para ello vamos a coger 30 centímetros de hilo y vamos a hacer un cierre con nudo deslizado. Os dejo en la descripción un vídeo con este nudo deslizado que es la segunda parte de la pulsera Rebel. Después de haber puesto el cierre ya hemos terminado nuestra pulsera. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!